capítulo que apenas estaremos iniciando. El libro de Proverbios, capítulo 16. Y hay varios versículos que me gustaría que pudiéramos leer juntos. Voy a indicar el versículo y juntos, por favor, vamos a leer. El primer versículo es el versículo 1, que dice así: unidos, Proverbios 16, 1. Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Versículo 2. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Versículo 3. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Y vamos a pasarnos hasta el versículo 33, que dice: la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Regresamos al versículo 4, que dice: todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún el impío para el día malo. Versículo 25. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Y por último, versículo 7 dice así: cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aun a sus enemigos hace estar en paz con él. Vamos a orar. Padre, gracias por una vez más que nos permites presentarnos en tu casa. Y creemos que lo que hacemos aquí es esencial, tan importante para nuestras vidas espirituales, que las necesitamos. Necesitamos más reuniones como estas en nuestra semana. Pero Dios, guíanos a través de tu verdad, a través de tu Espíritu obrando en nuestros corazones y a través también de cada uno de mis hermanos, pero guíanos para poder discernir, entender el mensaje, también aplicarlo a nuestras vidas. Gracias te doy por ese tiempo que nos permites. Glorifícate, Dios, a través de esta enseñanza, de la exposición y de la forma en la que recibimos en nuestros corazones tu palabra. Haya en nosotros corazones dóciles y dispuestos a escucharte y obedecerte. Es lo que te imploramos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. El título del mensaje, el título es La providencia de Dios. La providencia de Dios. Y me gustaría señalar, hermanos, que este capítulo de Proverbios es el capítulo final de todo el libro de Proverbios. Y el asunto que vamos a tratar el día de hoy, hermanos, es la providencia de Dios. La providencia de Dios. ¿Qué es la providencia de Dios? Es una palabra que a veces utilizamos mucho en la iglesia y posiblemente todos ya sabemos lo que significa la providencia de Dios, pero básicamente la providencia de Dios es el control absoluto y total de cada una de las cosas que suceden en el mundo, que suceden en el universo. Todo es controlado, dirigido, permitido
orquestado por Dios. Eso es la providencia de Dios. Y también una palabra bastante similar es la palabra soberanía. Y cuando nos referimos a la soberanía de Dios, queremos decir lo mismo. Dios es soberano, Dios está en control, es el dueño de todo. Y el libro de Proverbios, en este capítulo, nos encontramos con cada uno de estos pasajes que acabamos de leer, podemos ver el dominio, el control de Dios sobre todo. Incluso el versículo 1, la forma en la que comienza, en la que abre este capítulo, dice, del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Tú puedes decidir lo que vas a hacer, tú puedes planear decir, pero finalmente lo que tú terminas diciendo es lo que Dios ha determinado que tú digas. Y en realidad, hermanos, ese tema es un tema bastante complejo. Es un tema bastante complejo porque en la Biblia encontramos que hay una determinación de Dios para todas las cosas que suceden. Todo lo que pasa es determinado por Dios. Pero a la misma vez, todo lo que nosotros hacemos es porque lo hemos decidido y escucha, algo por lo que daremos cuenta en el día del juicio. Es un tema bastante complejo. ¿Cómo puede estar y podemos unir la soberanía de Dios con la responsabilidad del hombre? Es decir, si todo es determinado por Dios, pues lo único que nos queda es vivir, hacer lo que nos plazca y finalmente decir, bueno, es que esto era lo que Dios quería que yo hiciera. Pero esa no es la forma la que deberíamos de vivir. Simplemente tomar decisiones. Y las culturas paganas en la antigüedad hablaban mucho acerca de la palabra destino. Tu destino. Y incluso es una filosofía, es una mentalidad muy actual. Que todos tenemos un destino. Todos tenemos que cumplir nuestro destino. Así que posiblemente tu destino ya está trazado y simplemente tú lo estás siguiendo, ¿verdad? Es como una corriente que te está arrastrando y tú no puedes hacer nada para luchar contra tu destino. Pero a la misma vez, nosotros somos responsables por lo que hacemos. Ahora, es un teólogo que se llamó John Favell, y él escribió un libro que se vivió hace mucho tiempo, un teólogo de la antigüedad, pero él escribió un libro, El misterio de la providencia. Es el título. Y él ilustra este asunto de la providencia y de las decisiones y la responsabilidad que hay en el hombre. Él lo describía de esta forma. Es como un barco, un navío, que de pronto tú tienes esa soga con la que puedes izar la vela, ¿sí? Y tú eres responsable de cómo usas esa cuerda. Cuando izas la vela y hay un buen viento, bueno, tú pones la vela, ¿verdad? Y tú puedes guiar de alguna forma el timón, pero es finalmente el viento el que te mueve. Pero tú también puedes, cuando hay una tormenta, guardar ese velero, ¿verdad? Ese doblar para que esa tormenta pase. Entonces, nosotros somos igualmente responsables. Y es así como ilustra este teólogo, este hombre, por medio de esta imagen.
¿Cómo es que embonan estas dos cosas, la providencia de Dios, el control soberano de Dios, que todo pasa como Él lo ha planeado, pero también que incluso las cosas que suceden, que no nos gustan a nosotros, o incluso el pecado a veces es dirigido por Dios, pero eso no le quita la responsabilidad que existe en el hombre por su pecado? Y mi meta en esta enseñanza, hermano, no es conciliar la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. No es que vamos a enfatizar, ok, esto es cierto y esto no es cierto. Todo es determinado y finalmente, como se decía, ¿verdad? Comamos y bebamos que mañana moriremos. No importa lo que hagas, hay un destino y todos vamos a cumplir ese destino. No, la verdad es que estos dos temas aparecen en la Biblia y debemos de creerlos. Debemos de creer lo que la palabra dice respecto al dominio total de Dios sobre todo evento. Pero también debemos de creer lo que la Biblia dice respecto a que cada hombre, cada ser humano es responsable por cómo ha tomado sus decisiones. Ambas son ciertas, ambas son bíblicas y tenemos que hablar de ambas. Y recuerda, aunque parezca ser un poco contradictorio, ambas cosas son ciertas. No son opuestas. Que podríamos poner en esta misma grupo, categoría de cosas que es para nosotros imposible asimilar y entender. Simplemente no se pueden. Piensa, por ejemplo, en Dios, en Cristo. Como Cristo era 100% hombre y completamente Dios. ¿Cómo explicas eso? La respuesta es, no podemos. No podemos explicarlo. Pero hermano, lo creemos. Y de hecho, una persona que dice que Cristo sí era hombre, pero no era Dios, es una persona anatema. Una persona que dice, ok, Cristo sí era hombre, pero no Dios, no completamente Dios, realmente está perdido. Y lo mismo sucede con estos dos temas, que están entrelazados y los veremos el día de hoy. La soberanía de Dios o la determinación de Dios sobre todo, pero a la misma vez la responsabilidad. Y comenzamos la responsabilidad del hombre. Comenzamos en el versículo 1. Dice, del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta. Y mira esto. Tenemos en la Biblia varios casos donde aparentemente se nos dice que eran los hombres quienes tomaban la decisión, pero luego los autores decían, es que esto ya era obra de Dios, ya era el plan de Dios. Ellos pretendieron en su corazón decidir, planear, pero lo que ellos hablaron, como dice la última palabra, más de Jehová es la respuesta de la lengua. Lo que ellos dijeron ya era lo que Dios había puesto en sus bocas. Y tenemos el caso de Faraón. ¿Recuerdas a Faraón? Cuando Dios le pide a Moisés que vaya a Egipto y libere al pueblo, y Moisés va y habla con Faraón. ¿Y qué dijo Faraón? No los voy a dejar ir. Es lo que dice ahí en Éxodo capítulo 5 y versículo 1 y 2. Dice, después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y nota lo que dijo Faraón. Versículo 2. Él respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Aparentemente él ya había dispuesto en su corazón no dejar ir a Israel. Pero lo que él dijo era de hecho algo que Dios ya había dicho que iba a pasar. Porque si vamos un capítulo atrás,
de Éxodo, el capítulo 4, versículo 21, nos damos cuenta que cuando fue el llamado de Moisés, Dios ya le había dicho a Moisés esto. Y Jehová dijo a Moisés, mira, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejaré ir a mi pueblo. Dios ya había determinado que esto sucediera. Dios dijo, yo voy a endurecer el corazón. Y él va a decir no. Él piensa que es debido a su disposición, pero soy yo el que ha determinado endurecer el corazón. Lo que salga de su boca es lo que yo he planeado. Y otra historia, un poco más adelante, ya cuando Israel se convirtió en una nación y se estableció en Palestina. Sucede que precisamente este libro es dirigido a Roboam, el hijo de Salomón. Y fue precisamente en el reinado de Roboam, cuando ya Salomón no estaba, que hay esta lucha en el pueblo, porque querían un poco más de ligereza en las cargas, en el trabajo, y de pronto fueron a Roboam y le pidieron que pudiera aligerar sus cargas y su trabajo. Pero Roboam dijo, no. Él escuchó el consejo de los ancianos, consejeros de su padre, y también de sus amigos jóvenes. Y él tomó una decisión. Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 14. Primera de Reyes 12, 14. Y mira lo que dice Roboam. Él dijo, y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo, mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Qué duras palabras de Roboam. Qué triste el hecho de todo un libro dedicado a él para que fuera más sabio, y tomó decisiones tan necias, tan tontas. Pero lo importante es lo que él dice. Aparentemente él decide. Aparentemente él es el que está hablando. Pero de pronto el autor nos da más luz de lo que él está diciendo. Y un versículo después, versículo 15, dice, y no oyó el rey al pueblo. ¿Por qué? Porque era designio de Jehová para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías, silonita, a Jeroboam, hijo de Nabat. Entonces, incluso cuando nosotros aparentemente tomamos nuestras decisiones, estas ya han estado dirigidas por Dios. Incluso el pecado, hermano. Ahora, Dios puede usar el pecado incluso para nuestro crecimiento, cuando hay arrepentimiento. Pero hermano, cuando no hay arrepentimiento, cuando no hay un deseo de madurez, y tu vida es solo pecado y pecado y pecado, entonces no queda más que el juicio terrible de Dios. No podemos decir como Pablo escribió, ¿verdad? No podemos decir, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, para que Dios use mi pecado. Bueno, Dios es soberano, Dios tiene el control de todo. Incluso mi pecado, voy a pecar más para que la gracia de Dios sobreabunde. En ninguna manera. No podemos hacer esto. Pero nuevamente está esta tensión entre la responsabilidad del hombre y la soberanía de Dios, entre la dirección y guianza de Dios sobre todo
lo que nosotros decimos, lo que nosotros hacemos, pero es dirigido, guiado por Dios. Incluso Nabucodonosor, uno de los hombres más paganos y perversos, ahí en Daniel capítulo 4, versículo 34 al 35, nota lo que él dice acerca de Dios. Después de que él fue humillado, bueno, primero se enorgulleció, ¿verdad?, de Babilonia, la grande que él había formado. Dios lo castigó 7 años como una bestia. Pero él dice en Daniel 4:34, más al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, él está dando testimonio, ¿verdad? Como los miércoles estamos dando testimonios de salvación. Sí, aquí está Nabucodonosor. No sabemos si realmente él fue salvo. Posiblemente sí, no lo sabemos. Pero él está dando el testimonio de lo que le sucedió a él. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, siempre eterno. Y su reino sobre todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Nada puede frustrar el plan de Dios, hermano, ni siquiera tu pecado. Nada puede frustrar a Dios. La maldad del mundo no puede frustrar el plan de Dios. Sin embargo, aunque todo es guiado y todo es dirigido por Dios, recuerda, seguimos siendo responsables. Dios ya había dicho que iba a endurecer el corazón de Faraón y que no iba a dejar ir al pueblo de Israel. Dios ya había determinado que Roboam no iba a escuchar a los consejeros, iba a escuchar a los jóvenes y iba a desechar la palabra de Dios. Pero sabes, ellos siguieron siendo responsables. Ellos aún así sufrieron las consecuencias por sus decisiones. Porque todavía a Faraón, él sufrió las 10 plagas de Egipto y su hijo murió, el primogénito. Todavía Faraón, su ejército pereció al cruzar el Mar Rojo. Todavía el reino de Roboam se desgarró en 2. Él se quedó con el reino del sur, 2 reinos, el reino del norte, 10, las 10 tribus. Ellos aún sufrieron las consecuencias por sus decisiones. Y esto es cierto, hermanos. Ambas cosas son ciertas. Dios está en control de todo, Dios lo gobierna todo, Dios lo dirige todo, nuestras vidas, pero Él nos hace responsables de cada una de las cosas que nosotros hacemos. Vemos entonces la soberanía de Dios. Y nota el versículo número 2, dice, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Y si el versículo 1 creíamos que hablaba acerca de la soberanía de Dios y el control de Dios sobre todo, de pronto el versículo 2 nos habla de la responsabilidad del hombre. Dios dice, sí, mira, todo el hombre piensa según la disposición de su corazón, pero simplemente está haciendo lo que yo le he dicho que haga. Pero en el versículo número 2 dice, mira, tú eres responsable de lo que haces. Tú eres el responsable de tu camino.
Eres el responsable de tus obras. Versículo 2 nuevamente dice, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Y usamos mucho palabras como, es que yo lo que quería era esto. A veces somos buenos para excusarnos, para encontrar pretextos. Cuando hacemos cosas, tomamos malas decisiones, quizá no pensamos bien en lo que íbamos a decir y lo dijimos y nos metemos en problemas. Es lo primero que decimos, ¿verdad? Es que yo no quería eso. Es que yo no pensé, yo lo que quería era esto. Todos los caminos para el hombre le parecen limpios. Creemos que somos inocentes. Así nos vemos muchas veces. Es que en mi mente no se veía así. No pensé que fuera para tanto. Todos los caminos del hombre son limpios, pero en su propia opinión. Ahora, no estoy diciendo que todos los días nos levantamos pensando de qué forma vamos a pecar en contra de Dios. No, en muchos del caso de nosotros, ciertamente queremos hacer lo mejor posible para honrar a Dios cada día. Pero sabes, de hecho todos los días vamos a pecar. A veces los pecados van a ser de comisión o a veces por omisión. Pero todos los días vamos a pecar. Cuando dejamos a un lado la palabra de Dios, cuando nos olvidamos de la vida de devoción diaria, pecamos en contra de Dios. Y aún así, cuando nosotros pecamos, podríamos decir, bueno, es que hice lo mejor que yo podía hacer. Yo traté, me esforcé, pero nuevamente caí en pecado. Pero nuevamente hice lo que sé que está mal. Como dijo el apóstol Pablo también, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Esta ley está en mi cuerpo. Y es lo que dice el pasaje. Que para el hombre todos los caminos son limpios en su propia opinión. Pero la última parte dice, pero Jehová pesa los espíritus. Jehová pesa los espíritus. Es una imagen bastante interesante. De hecho, hay la mitología egipcia habla acerca de un personaje y era Anubis. Y él supuestamente era el encargado de pesar los espíritus, pesar las acciones, las obras, y dependiendo de cuánto pesara, las obras, si eran más buenas que malas, iban al paraíso, y si iban más malas que buenas, entonces un monstruo se los devoraba. Pero la imagen es aquí de Dios, llevando en su mano una balanza. Y mira, es como si Dios dijera, mira, estas son tus acciones, y las pone en una parte de la balanza. Esto es lo que tú has hecho, estos son tus caminos, estas son tus obras, lo que tú crees que está bien. Y luego toma otra bolsa que se llama las motivaciones de tu corazón, y la pone ahí. Y te das cuenta que Él conoce realmente no solo tu vida, no solo tus acciones, sino los motivos por los que haces lo que haces. Así es Dios. Mira, nosotros aquí tenemos la ley, ¿verdad? Y la ley judicial, en los juzgados, dice que todo hombre es inocente hasta que demuestre lo contrario.
pero es inocente hasta que haya pruebas de que eres culpable. Pero mientras no haya pruebas, mientras no haya evidencia, eres inocente. Pero con Dios es distinto. Porque Dios conoce todas tus acciones, pero Dios conoce más allá de solo tus acciones. Él conoce tus motivaciones. Y por eso el justo de Dios, el juicio de Dios es un juicio perfecto, es un juicio recto. Los juicios de Dios son justos, porque Él conoce todo. Conoce tus acciones, tus hechos, pero también tus motivaciones. Y Él pesa todo en una balanza. Y si nosotros nos creíamos inocentes, y si nosotros pensábamos, es que yo no quería hacer eso, es que yo traté de hacer, quería hacer lo mejor que podía, pero no pude. No, Dios dice, mira, este fue tu corazón. Esta fue tu intención. Esto fue lo que te orilló a hacer, a decir, a actuar de la forma en la que tú actuaste. Dios nos responsabiliza de lo que hacemos y de las motivaciones ocultas para nosotros muchas veces, pero que hay en nuestro corazón. Y uno de los hombres en la historia que literalmente dice la Biblia que fue pesado en una balanza sus acciones y sus motivaciones, fue un hombre, un rey llamado Belsasar. Y este hombre Belsasar, ahí en Daniel capítulo 5 y versículo 27, ¿recuerdas la escritura? La mano en la pared. Mene, mene, tekel, uparsin. Y Dios estaba diciendo, mira, ahí en Daniel 5:27, tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falso. Belsasar se creía un buen hombre. Belsasar se creía bueno. Todos los caminos para el hombre parecen ser limpios, pero recuerda, es Dios quien pesa los espíritus. Dios pesa lo que hay en nosotros y nos hace darnos cuenta incluso las motivaciones. Ahora, versículo número 3. Versículo 3. Dice, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Encomienda a Jehová tus obras. Esta palabra encomendar es una palabra interesante. Es la palabra en el hebreo galal. Y esta palabra significa a veces rodar. Rodar. ¿Sí? Y la idea era algo redondo, algo circular, o una piedra, ¿verdad? Que de pronto tú rodabas. Tú la movías o la removías. O a veces significa correr detrás de algo. Dando la imagen de empujar ese objeto. Y una de las primeras ocasiones donde aparece esta palabra, galal, es en Éxodo capítulo 13 y versículo 8. Éxodo versículo 13 y versículo 18 dice, mas Dios hizo que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Y esta es la idea. Que el pueblo de Israel estaba corriendo, estaba siendo guiado. ¿Por qué estaba siendo guiado el pueblo de Israel? Bueno, un poco en versículos adelante nos dice por cómo era el pueblo guiado en esta travesía en el desierto. Acaban de salir de Egipto y tienen frente a ellos, están decidiendo entre si ir por el camino de los filisteos o el Mar Rojo. Y Dios dijo, por el Mar Rojo. ¿Y cómo supieron ellos que iba a hacer, que tenían que moverse al Mar Rojo? Pues por la columna de nube. La columna de nube. Dios se movía en la columna de nube y el pueblo sabía, esta es la dirección a la que tenemos
que ir. Es remover, es correr. Y lo que está diciendo Proverbios es, tenemos que correr de la misma forma. Tenemos que encomendar a Jehová lo que hacemos, correr a Él. Todo lo que hacemos, correr hacia Él. Movernos hacia la dirección donde está Él. Seguirle. Ahora, por irónico que pareciera el pueblo de Israel en ese momento, ¿por qué ellos, es decir, por qué Dios decide llevarlos para estar frente al Mar Rojo y no por un camino que es más fácil de transitar, pero aunque es camino de los filisteos, pero es el camino? Y recuerda que el ejército de Faraón los está persiguiendo. Y van a estar entre la espada y la pared si van hacia el río, el Mar Rojo. Eso no sonaba una buena decisión para ellos. Pero ellos encomendaron a Jehová sus obras. Ellos obedecieron a Dios. Fueron en dirección al Mar Rojo. ¿Y sabes lo que Dios hizo en el Mar Rojo? ¿Recuerdas, verdad? Él abrió el Mar Rojo. De manera que cuando ellos van después, años y años después de los 40 años, llegan a la tierra prometida. Ya se sabe en la tierra prometida. Todas las naciones en ese momento ya han escuchado lo que Dios había hecho, que Dios había abierto el Mar Rojo como testimonio a todas las naciones. Hermanos, ¿se imaginarían el impacto que podríamos tener nosotros si confiamos en Él de la misma forma? ¿Cómo Dios sería glorificado a través de lo que nosotros hacemos? O sea, lo que Dios más bien nos permite hacer. Por difícil que pudiera ser, a veces ir por el camino más difícil ante nuestros ojos, si Dios dice es hacia esa dirección, lo que tenemos que hacer es simplemente encomendar nuestras obras, encomendar nuestros caminos a Dios. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. De pronto será más evidente. De pronto tú estarás en una posición donde dirás, lo entiendo ahora. Y no siempre es en el momento en el que tomas la decisión. No siempre dices, oh, lo entiendo, ahora sé lo que Dios quería hacer, justo cuando Dios te pide hacer lo que parece ser difícil. Pero muchas veces es después cuando entiendes, tus pensamientos son afirmados y entiendes lo que Dios quería hacer contigo a través de esos momentos difíciles en tu vida, hermanos. Y lo que nosotros tenemos que hacer es simplemente encomendar a Jehová nuestra vida, encomendar a Jehová nuestras obras, y Él se encargará de afirmar nuestros pensamientos. Versículo número 9 también sigue diciendo, el corazón del hombre piensa en su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Aquí nuevamente vemos la soberanía de Dios, el designio de Dios, la disposición de Dios, el control de Dios. El corazón del hombre, él piensa en su camino, pero es Dios. Jehová endereza. Jehová es el que verdaderamente guía los pasos. Las decisiones que nosotros tomamos, hermanos, son dirigidas por Dios. En el mundo hay un solo dominio. Hay un solo control. El mundo no es controlado por muchas personas. El mundo, escucha, es controlado solo por una persona. Incluso los reyes, los hombres más importantes que existen ahora, ellos creen que tienen el poder. Pero es solo un poder que ha sido otorgado por Dios, como Jesús le dijo a Pilato. Tú tienes poder porque Dios te lo ha dado. Esta es la verdad.
Pero el control sigue siendo de Dios, el gobierno sigue siendo de Dios, todo el mundo es controlado por Dios. Ahora, nos preguntaremos, pero ¿qué hay de pasajes? Por ejemplo, ahí en 1 de Juan 5:19, que dice que sabemos que somos de Dios, pero el mundo entero está bajo el maligno. Nota lo que dice, el mundo está bajo el maligno. Entonces, ¿el mundo es controlado por Dios o el mundo es controlado por el maligno? Porque es lo que dice, aparentemente dice el pasaje. Pero nosotros tenemos que decir a esto que Dios es el único que tiene el control. Pero Dios actúa a veces con su permisividad para darle autoridad, dominio y poder a Satanás. Dios permite que Satanás tome decisiones en el mundo, como lo hizo en el huerto del Edén, y como lo sigue haciendo en muchos lugares, donde cada vez más el cristianismo es atacado. ¿Cómo es que sucede esto? Pues que Dios lo permite. Satanás tiene influencia, pero solo porque Dios lo permite. Piensa en la vida de Job. ¿Recuerdas lo que estaba sucediendo con Job? Él no sabía absolutamente nada de lo que estaba pasando, pero nosotros sabemos ese gran diálogo que había en el cielo entre Satanás y Dios. Y vemos cómo Satanás realmente no puede actuar en base a su deseo, sino tiene que pedir pedir permiso, a Dios. Es mejor pedir perdón que pedir permiso, ¿verdad? E incluso, por ejemplo, cuando nosotros vemos el libro de Apocalipsis y se repite esta frase constantemente, le fue dado poder a la bestia. Le fue otorgado poder a estos demonios. Le fue dado. Y siempre el libro de Apocalipsis, cuando habla acerca de las terribles cosas que van a suceder en el mundo, el terrible juicio de Dios, dice esto, esta es la frase, le fue dado. ¿Y cómo es que le es dado, le es otorgado? Bueno, porque todo sigue siendo controlado por Dios. Sí, Dios sigue gobernando todo. Pero Dios permite. Así como Dios permite que nosotros actuemos. Dios permite que nosotros tomemos ciertas decisiones en este mundo. Tomamos nosotros decisiones. Dios sigue, por supuesto, estando en control de todo lo que hacemos. Y Dios usa cada una de las decisiones que nosotros hacemos. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Dios sigue guiando. Aún lo que parece terrible, desagradable y triste, Dios lo dirige. Dios endereza sus pasos. Versículo número 33. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Hay una traducción. Es la traducción, la Biblia, lenguaje actual, me parece. Pero este versículo, el versículo 33, lo traduce de esta forma. Uno propone y Dios dispone. Sí, o sea, realmente, ese es un dicho, ¿verdad? Que no, pero así se traduce, me parece que es la Biblia lenguaje actual. Pero es interesante, ¿no? Es la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de la suerte.
La suerte es dirigida por Dios. Wow, que a veces pensamos qué fácil era para esos hombres del Antiguo Testamento tomar una decisión. Simplemente echar una suerte, echar una moneda, ¿verdad? Al aire. Ellos tenían pues, varias formas. Tenían el Urim y el Tumim, que no se sabe con certeza cómo es que funcionaba. Posiblemente era algo de sí y no, una piedra blanca, una piedra negra. Hay muchas suposiciones de cómo pudo haber sido estas suertes, pero se usaban en el Antiguo Testamento las suertes. E incluso en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, ¿recuerdan cuando van a escoger a el sucesor de Judas Iscariote? Ellos, los apóstoles, echan suertes y la suerte cae sobre Matías. ¿Para no les encantaría resumir sus decisiones en base a eso? Decisiones importantes. Y solo echar una suerte. Y discernir la voluntad de Dios en base a eso. Bueno, para nosotros quizás es más difícil. O sea, creo que el pasaje está diciendo que aún en estas cosas que podrían parecer insignificantes, como una moneda, como unas piedras echándose, todo es dirigido por Dios. Con ese nivel de detalle. Pero sabemos que el día de hoy no, de ninguna manera vamos a tomar una decisión importante así. No lo vamos a hacer. Y desgraciadamente el Urim y el Tumim, aunque eran medios que se usaban en el Antiguo Testamento para verificar la voluntad de Dios, en cierto momento hubo una idolatría, un énfasis desmedido por estos medios de buscar la voluntad de Dios. De manera que tienes, por ejemplo, en el libro de los jueces, que Gedeón, él hace un efod donde está el Urim y el Tumim. Y él quiere hacer creer al pueblo que él toma decisiones buenas, que él puede guiar al pueblo. Y esto para la propia perdición del pueblo. Ahí en Jueces capítulo 8, versículo 27, dice así. Y Gedeón hizo de ellos un efod, el cual lo hizo guardar en su ciudad de Ofra, y todo Israel se prostituyó tras de ese efod en aquel lugar, y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Fue un tropezadero. Y puedes tomar a veces estos medios para saber la voluntad de Dios. Y puedes terminar en el lugar equivocado. Tú recuerdas también un poco más adelante, ya cuando Israel está establecido como una nación, el primer rey, Saúl, hizo exactamente lo mismo. Él quiso buscar la voluntad de Dios, a pesar de que Dios le enviaba profeta tras profeta para revelarle su voluntad, pero él decía, no, yo quiero escuchar a través de otros medios. Y entonces él pretendió consultar a Jehová, y sabes, Dios ya no le habló. 1 Samuel 28:6 dice, y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Dios no respondió. Ahora, creo que es peligroso para nosotros el día de hoy cuando decimos, es que, ¿cómo sabes que es la voluntad de Dios esto? A ver, esto es muy personal, ¿verdad? Pero yo creo que muchas veces decimos una respuesta incorrecta. ¿Cómo sabes que es la voluntad de Dios que tú te cases con tal persona? ¿Cómo es la voluntad de Dios? Dices tú que es la voluntad de Dios que tú hagas esto. Y a veces decimos, porque Dios me da paz. ¿Alguna vez has escuchado eso? ¿Que Dios va a dar paz cuando sabes que es la voluntad de Él? Creo que deberíamos de cambiar nuestra respuesta. Porque no siempre la paz nos indica la voluntad de Dios. No siempre. Es decir, a veces sí.
A veces Dios nos va a dar calma y tranquilidad y paz cuando tomamos la decisión y decimos, ok, esto es de Dios. Pero muchas veces la voluntad de Dios nos va a quitar el sueño. Muchas veces la voluntad de Dios nos va a estar dejando por insomnio, pensando. Pero si es la voluntad de Dios, por difícil que sea, tenemos que seguirla. No siempre la voluntad de Dios te va a traer paz interna. Porque recuerda, como vemos en la mañana, hay una paz falsificada. Hay una paz que este mundo te puede ofrecer, pero no es la paz que Dios da. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es orar, leer la Biblia, escuchar el consejo de líderes espirituales y después tomar la decisión. Ahora dirás, quizá, pastor, eso es muy difícil, porque no he hecho una moneda y ya. Ese es el camino que Dios ha establecido para la iglesia. Orar, leer la palabra de Dios, buscar el consejo de personas maduras y tomar la decisión. Es lo que tenemos que hacer. Entonces, vemos cómo la providencia de Dios está presente en las decisiones que nosotros tomamos. Seguimos siendo responsables por lo que hacemos y decimos, pero todo es guiado por Dios. La soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre, ambas son ciertas igualmente. Pero en segundo lugar, la providencia de Dios incluso en las dificultades. La providencia de Dios en las dificultades. Nota lo que dice el verso 4. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo. Todo lo que ha creado Dios, Él es soberano, Él está en control de todo y todo lo ha hecho para Él. Y dice la segunda parte, y aún al impío para el día mal. Aún el impío para el día mal. Todo lo ha hecho Dios para Él. Ahora, como dice Santiago 1:13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. El versículo 17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Así que Dios no tienta a nadie, pero Dios sí puede probar. Dios sí puede dar dificultades, y lo hizo el pueblo de Israel. Él los probó en el desierto. ¿Para qué? Para que el pueblo se diera cuenta de lo que había en el corazón de ellos, si realmente confiaban en Dios o no. Y este pasaje podría tener dos explicaciones o aplicaciones. Y la primera es, cuando dice la última parte, aún el impío, o sea, Dios lo hizo para el día malo, podría referirse que Dios permite que el impío viva para el día malo de su pueblo. Y vemos que incluso Dios usó a enemigos de Israel para darle grandes lecciones a Israel. Lo hizo con Asiria, lo hizo con Babilonia. Dios levantó a estos pueblos impíos para provocar un día malo en Israel, para provocar lecciones que ellos aprenderían y lecciones con las que Él, Dios, sería glorificado. Ahí en Isaías capítulo 10 y versículo 5 está Isaías hablando de Asiria y dice, oh, Asiria, vara y báculo de mi furor.
Aquí está diciendo Jehová que Asiria está funcionando como un báculo, como una vara del furor de Dios. En su mano he puesto mira. Y también Habacuc habla mucho acerca de cómo Dios estaba usando a Babilonia para enseñar al pueblo de Judá, al pueblo, a la nación del sur. Dios hace eso a veces. Dios provoca dificultades, provoca que personas impías nos hagan daño, nos critiquen, nos lastimen. Recuerda que Él incluso permitió que el apóstol Pablo tuviera un aguijón en su carne. ¿Para qué? Para que no se envaneciera. Dios lo usa todo, hermano. Y esta imagen del cabestro en un caballo. ¿Por qué al animal, al caballo se le pone un cabestro en la boca? No es por la comodidad del caballo, ciertamente. ¿Sabes, verdad? No es para que el caballo esté cómodo, es para que el caballo esté incómodo. Pero a través de que el que está arriba, ¿verdad? El que está guiando el caballo, mueve el cabestro, provoca dolor en el caballo. Pero entonces, juntamente con el dolor, sabe a dónde ir. Y esto mismo funciona para cada uno de los creyentes. A veces necesitamos este cabestro de Dios, que nos hará pasar dolores. Nos va a doler, pero Dios nos está indicando el camino. Un pastor dijo, no recuerdo el nombre, quién lo dijo, pero él dijo, todos necesitamos días difíciles para aprender a depender de Dios. Muy cierto. Tú necesitas días difíciles. Yo necesito días difíciles. ¿Nos gustan los días difíciles? Para nada. No nos gustan. Pero incluso en el sufrimiento, incluso en el dolor, Dios nos enseña. Versículo 25. Hay camino que para el hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y ese es el otro significado del pasaje, ¿verdad? Aún el impío para el día malo. Dios hizo el impío para el día malo. ¿Y cómo es que Dios hizo el impío para el día malo? Bueno, porque Dios de alguna forma tiene que manifestar su justicia. Dios va a manifestar su ira. ¿Para quién? Para los malvados. No para los buenos, sino para los malvados. Porque hay personas, ¿verdad?, que creen su camino, el camino que están siguiendo es el camino recto, un camino derecho. Pero Dios dice, no, tu fin es camino, un camino de muerte. Pablo también habla en Romanos acerca de estos hombres que detienen con injusticia la verdad de Dios. Y están simplemente acumulando ira, más ira para el día de la ira de Dios. Y Dios es glorificado de igual manera con la muerte del impío. Porque Dios es el que va a tener la victoria, no el mal, no los pecadores. Ahora aquí terminamos en el versículo número 7. Dice, cuando los caminos del hombre son agradables, aún sus enemigos hace estar en paz con él. Interesante pasaje. Hermano, ¿tú tienes enemigos? Seguramente sí, ¿verdad? Espero que tu enemigo no viva en tu casa. Todos tenemos enemigos, ¿verdad? Y aún si tú crees que tu enemigo está en tu casa, déjame decirte que no tenemos lucha contra carne y sangre. Y no son las personas, sino
Satanás, los espíritus que a veces usan a las personas. Pero mira, todos tenemos a personas que van a estar cerca de nosotros, que van a tener grande oposición en contra de nosotros. Y Salomón le aconseja a su hijo Roboam, ¿cómo apaciguar a los enemigos? ¿Cómo apaciguar a los enemigos? ¿Cómo puedes provocar que tus enemigos estén bien contigo? Porque nuestra tendencia, nuestro pensamiento humano y natural, carnal, es que tengo que darle su propia medicina. Tengo que hacer justo lo que él... Es más, vamos a hacerle más para que aprenda a no volverla a hacer. Es lo que pensamos muchas veces. Tengo que darle más de lo que él me hizo para demostrarle, y entonces sí va a estar en paz conmigo. No, eso no sucede, eso no sucede. Pero lo que Salomón dice, si tú quieres estar bien con tu enemigo, mira lo que dice el versículo 7. Cuando el camino del hombre son agradables, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aun sus enemigos hace estar en paz con él. Busca a Dios, acércate más a Dios. Y hay algo, ¿verdad?, que va a suceder. Vas a hallar gracia delante de Dios y delante de los hombres. Ahora, nuevamente, ¿esta es una promesa? No. El libro de Proverbios no son promesas, hermanos, son principios. No dice que si tú haces esto, entonces estás asegurando que todos tus enemigos de pronto se vuelvan tus mejores amigos. No está diciendo eso por Salomón, pero está diciendo que puede pasar. Puede pasar, no siempre va a pasar, no tiene que pasar, pero a veces Dios va a permitir que pase esto. Que tú te acercas más a Dios, tú buscas más su presencia y de pronto tú vas a ser cambiado. Puede ser que las personas no cambien, pero tú vas a cambiar. Tú tienes que cambiar. Y entonces vas a aprender a amar a tus enemigos. Eso es lo que puede pasar. Hermano, y como conclusión, recordamos una vez más que estos pasajes nos hablan de Cristo. O sea, son para nosotros, sí, pero nos hablan principalmente de Cristo. Así como Dios estuvo guiando al pueblo de Israel en la travesía en el desierto. Y recuerdas, ¿verdad?, cómo ellos encomendaron, sí, fueron guiados, corrieron detrás de las nubes, detrás de esa nube, guiando. Pues es la misma forma, es la manera en la que nosotros también somos guiados por Cristo. Somos guiados por Él. Y Él ha prometido estar con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Mira, si hablamos de encomendar a Jehová tus obras, y Él va a enderezar tu camino, ¿verdad? Tienes que encomendar a Jehová tus obras. Por difícil que sea. Si Él incluso se mueve hacia el lugar difícil, como lo hizo con el pueblo de Israel, ahí frente al Mar Rojo, y tú dices, ¿qué estás haciendo, Dios? ¿Por qué me estás trayendo a este lugar, a este momento? Confía en Él. Encomienda a Jehová tus obras, tu camino. Porque ¿sabes qué? Cristo estando en la cruz, sus últimas palabras fue, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Era el peor lugar donde Dios estaba permitiendo que su hijo fuera. Era algo peor que el Mar Rojo, la muerte de Cristo. Pero Él encomendó su alma a Dios. Y Pedro también nos llama a nosotros, debido a que Cristo encomendó su alma a Él.
También Pedro, primera de Pedro, capítulo 4 y versículo 19, nos dice a nosotros, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios. Nota esto, los que padecen según la voluntad de Dios. Dios nuevamente nos va a mandar frente al mar rojo. Vas a sufrir posiblemente. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, ¿esto es la voluntad de Dios? Encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Tú puedes hacer esto porque Cristo lo hizo. Lo podemos hacer, hermanos, solo debido a que Cristo está con nosotros. Es posible que no sea siempre delante de tus ojos lo mejor, pero si Dios te dice, este es el camino, es el mejor camino. Dios se encargará de abrir puertas, Dios se encargará de cerrar otras puertas. Pero sigue siempre el camino de Dios, por difícil que parezca. Pero también recuerda que los caminos y la vida de Cristo siempre fue justa. Y lo que veíamos en el último versículo, incluso Él va a hacernos estar en paz con los enemigos. La última parte del versículo 7, ¿verdad? Dice, aún a sus enemigos hace estar en paz con Él. Eso no se trata principalmente de nosotros, se trata de Cristo. Se trata de que Cristo tuvo los caminos agradables delante de Dios. Él es la persona más justa, más perfecta que existió. Y por su muerte hizo que los enemigos ahora perteneciéramos a su familia. Nosotros antes estábamos enemistados con Él y ahora somos sus amigos. Esto se trata de Cristo. Pero claro que tenemos una responsabilidad. Nuestra responsabilidad es seguir creyendo. Seguir creyendo que Él nos va guiando, por difícil que parezca el camino, mediante su providencia, Él siempre va dirigiéndonos, incluso en las dificultades de la vida. Dios va guiando nuestros pasos. Hermanos, no tenemos nosotros el Urim y el Tumim. El día de hoy nosotros no dependemos de las suertes. El día de hoy nosotros tenemos su palabra y tenemos su espíritu en nuestros corazones. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por la forma en la que nos hablas y Dios, guíanos a través de tu palabra para entender tu dominio, tu gobierno, tu autoridad sobre todo.